Hoy tenemos este capítulo 21 por delante y os voy a compartir pantalla y grabar. No se me olvide nada. Hoy hay poco PowerPoint, así que nos va a servir simplemente de ayuda durante un ratito para ver algo de la estructura del pasaje y algunos detalles y luego ya volveremos a vernos las caras con más normalidad. Muy bien. Dios cumple sus promesas. ¿Vale? Génesis capítulo 21. Este es el título del mensaje de hoy y vamos a ver en qué está basado. Y vamos a leer el texto del capítulo 21 entero, Génesis versículo 21, del 1 al 34. Dice así la palabra del Señor, versículo 1 del capítulo 21 de Génesis. Entonces el Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac a los 8 días, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Y dijo Sara, Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado a luz un hijo en su vejez. Y el niño creció y fue destetado. Y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Y Sara vio al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Y dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Y el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Mas Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, por ser tu descendiente. Se levantó pues a Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro, y le dio el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba, y el agua en el odre se acabó. Y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos, y ella fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco de distancia, porque dijo, que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz, y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Aconteció por aquel tiempo que Abimelech, con Ficol, comandante de su ejército, habló a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así me mostrarás a mí y a la tierra en la cual has residido. Y Abraham dijo, yo lo juro. Pero Abraham se quejó a Abimelech a causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelech se habían apoderado. Y Abimelech dijo, no sé quién haya hecho esto, ni tú me lo habías hecho saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Y Abraham tomó ovejas y vacas y se los dio a Abimelech, y los dos hicieron un pacto. Entonces Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño, y Abimelech dijo a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, tomarás estas 7 corderas de mi mano para que esto me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo. Por lo cual llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron los dos. Hicieron pues un pacto en Beerseba y se levantó Abimelech con Ficol, comandante de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos.
Y Abraham plantó un tamarisco en Berseba y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Y peregrinó a Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a pedir su ayuda también en esta tarde. Bendito Dios y Padre, te pedimos, Señor, que una vez más cumplas tu promesa en medio nuestro. Nos fijamos ahora en tus palabras que has prometido estar con nosotros cada vez que nos reunamos en tu nombre. Cuando 2 o 3 estemos reunidos en tu nombre, aún incluso virtualmente, sabemos que tú estás en medio nuestro porque tú lo has prometido. De la misma manera, confiamos, Señor, en tu palabra para que este tiempo sea de bendición. Pedimos tu misericordia y tu favor continuo sobre nuestras vidas, que podamos conocerte, pero sobre todo te pedimos que en esta tarde produzcas en cada uno de nosotros una mayor confianza en tus promesas, que podamos vivir y comprender todo lo que has prometido de una mejor manera, para aplicarlo en nuestras vidas y que sea una realidad y que sea también algo que te dé gloria. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues como decíamos, enfrentamos este capítulo 21, un capítulo 21 que es un poco extraño. Hay como 3 historias que parece que de buenas a primeras pues no pegan ni con cola. Y esto ha hecho, evidentemente, pues a la alta crítica, pues decir que estos son pues historias distintas, de distintas fuentes, que no tienen nada a ver con la una con la otra y que está aquí pues pegado de como se ha podido y que realmente pues no tiene mucho sentido. Vamos a ver que esto no es así y vamos a ver que tiene mucho sentido todo lo que, o el orden que está establecido aquí. Sí que adelantaros que en el día de hoy la última sección, que iría del versículo 22, cuando Abimelech y Ficol pues se reúnen con Abraham para tratar, pues la vamos a ver muy de pasada, vamos a hacer referencias a ella, pero no vamos a entrar a desgranar la historia porque pues no tendríamos tiempo. Así que nos vamos a centrar en las 2 primeras historias y iremos haciendo apuntes sobre la tercera. Antes de nada, un poco de vista de pájaro de toda la historia de Abraham, de toda la narrativa de Abraham. Una mirada amplia. Hemos de decidir, o muchos comentaristas debaten sobre cuál es el enfoque principal de toda la narrativa de Abraham. Algunos han propuesto que es Abraham y sus decisiones, ¿no? Y que toda la vida o todo lo que estamos aprendiendo es la manera en que Abraham decide. Pero quizás hemos de ampliar un poco la mirada y ver en toda esta historia más bien al Dios de Abraham. Es decir, Abraham es un vaso de misericordia por el cual Dios se va a manifestar cómo es Él a toda la humanidad y cuáles son los planes de salvación que tiene para el ser humano. Hemos visto que Él, si hubiésemos estado leyendo toda la narrativa del Génesis, hubiésemos dejado antes de la entrada de Abraham la situación muy complicada, ¿verdad? Después del pecado de Adán, después de que Caín mata a Abel y después de toda la maldad que inunda el mundo, Dios decide destruir ese mundo y liberar a un justo que es Noé de la maldad y lo hace a través de un diluvio. Ahora, esto no arregla las cosas y al poco tiempo, poco entre comillas, ¿vale? Porque hablamos de miles de años en ese momento de la historia, al poco tiempo la humanidad vuelve a hacer de las suyas y construyen la Torre de Babel como manifestación de su orgullo y su independencia para poder llegar a Dios. Así que estamos en una situación complicada porque parece que no hay manera de solucionar el problema del ser humano. Así que Dios cambia de táctica, por decirlo de alguna manera, y escoge a un hombre sobre el cual va a entrenar, como veíamos un poco esta mañana, ¿no? Los discípulos de Jesús, como son entrenados por Jesús, para enseñar a los demás cómo es Dios. Y esto es un poco lo que tenemos en la historia o en la narrativa de Abraham. Es el Dios de Abraham, es el que se está manifestando y se está dando a conocer.
La historia de Abraham es la historia del Dios de Abraham. El Génesis va desde el capítulo 12 hasta el 25. La historia principal es la elección por parte de Dios de Abraham y Sara de salvarles de no tener una descendencia, y lo hace a través de un pacto que es en primer lugar para ellos, pero que después va a ser de bendición para el resto. Ahora, la consumación, la promesa y la consumación de este pacto se encuentran tanto en el capítulo 15 como en el capítulo 17. En el capítulo 15 es Dios mismo el que pasa a través de estos animales separados, muertos, evidentemente, como señal de que Él está comprometido con el pacto y que lo va a cumplir sí o sí. Y en el capítulo 17 vemos como además hay una demanda en el pacto para que Abraham participe de ese pacto. Pero curiosamente, entre un pacto y otro pacto, o sea, es el mismo pacto pero ampliado, tenemos la historia de Agar, que es central, está en el medio de estas dos historias del pacto. Y esto es sumamente llamativo, que tengamos la historia de una esclava, de una egipcia que ha sufrido las consecuencias de las malas decisiones. Sin embargo, Dios no se ha olvidado de ella, ni de su hijo. En este capítulo 21 volvemos a tener de nuevo esta situación. Tenemos tres historias, tienen que ver con el pacto. Tanto la primera es el cumplimiento de la promesa, ahora veremos esto en otro gráfico, como la última es cómo Abraham, digamos que va realizando, va cumpliendo también la promesa, pero en medio tenemos la historia central, de nuevo, de Agar. Esto llama mucho la atención. Dios se presenta en la historia de Abraham como el Dios que da vida. Lo acaba de hacer en el capítulo anterior, en el capítulo 20, abriendo la matriz de la casa de Abimelech, de su mujer y de sus siervas. Y comienza este capítulo 21 de la misma manera, abriendo la matriz de Sara. Así que Dios se manifiesta como el Dios que da vida, que lo hace libremente, que cuida también de los huérfanos, como Ismael, que a partir de este momento, de esta historia, capítulo 21, es un huérfano, aunque tenga ya más o menos 16 años, va a vivir como huérfano, sin padre. Es el Dios que cuida de las viudas, que es la situación en la que se va a encontrar Agar, aunque literalmente no haya muerto Abraham, y de los esclavos. Es el libertador de los esclavos. Agar pasa de ser esclava de Abraham a ser libre y madre de alguien que va a ser o que se va a convertir en toda una nación, y es el Dios que da descanso a los cuales ha prometido darles descanso. La elección de Abraham es para bendición de todos y no para reprobación, corrigiendo así el posible chauvinismo de Israel. Chauvinismo, esta palabreja, significa el posible narcisismo, egocentrismo de la nación de Israel. Significa que creerse como nación mejor que todas las demás por alguna característica especial que ellos tengan. Y sabemos que el Señor corrige constantemente esta posible tendencia. Por ejemplo, cuando los introduce en la tierra de Canaán, les dice que no lo hizo porque eran un gran pueblo, sino que era el pueblo más pequeño, sino que echó a las otras tierras, echó a las otras naciones de la tierra de Canaán por causa de su maldad y no por causa, entre comillas, de lo guapo que era Israel. Aquí tenemos en esta historia lo mismo. Dios bendice constantemente a todos los seres humanos. Evidentemente, no todos se dejan ser bendecidos. Pero tenemos, como decíamos, a un cananita al cual no sabemos cómo, el rey Melquisedec, Dios se ha revelado. No lo sabemos cómo lo ha hecho ni cómo ha llegado a comprenderlo, pero tenemos en la historia a alguien que, aparte de Abraham, también tiene comunión con Dios. Hablábamos de cómo Dios introduce también a la nación de Egipto dentro de la familia de Abraham, dentro del pacto de Abraham, lo incluye en la figura de Agar, y vemos pues cómo Ismael también va a ser bendecido.
Y ya sabemos las disputas que habrán después con toda la nación de Ismael. Pero Ismael pertenece al pacto, tiene el sello de la circuncisión, ya que aunque no es el hijo de la promesa, es altamente bendecido por ser hijo de Abraham. Así que parece que hay un fuerte deseo de parte del Señor de no reducir la visión simplemente como a Abraham y todos los demás no valen nada, sino que es la visión que Dios quiere que tengamos, es que es a través de Abraham que va a bendecir al mundo. Dios quiere también al resto de todas las criaturas, aunque dentro de sus planes, pues Él obra de manera soberana. Pero lo que hemos de comprender, o al menos la sensación que nos da este pasaje, es precisamente que Dios se preocupa por todos, absolutamente por cada ser humano. Es curioso que la promesa de Abraham simplemente se relata en 7 escuetos versículos. Llevamos una tensión acumulada desde el capítulo 12, esperando cuándo va a tener Abraham por fin la promesa. Y cuando en el capítulo 17 y en el capítulo 18 Dios se presenta a Abraham y después a Sara para decirles que de aquí a un año va a tener el bebé esperado, de repente pues todo el suceso de Abimelech nos vuelve a crear la angustia por saber o por ver cuándo va a llegar este niño. Claro, ya sabemos, hemos leído varias veces desde pequeños toda la historia, pero las sensaciones de angustia es de estar esperando, ¿cuándo? Siempre más tarde y que nos ponga, y que casi parece que el relato quiere que nos pongamos en la piel de Abraham y de Sara ante la ansiedad o la angustia de la espera, que parece que nunca llega esta promesa. Y cuando llega, son solo 7 versículos. Esperaríamos, pues, al leer esta primera parte, una fiesta enorme, una alegría descomunal, etcétera, etcétera. Pero en 7 escuetos versículos, ahora los vamos a desgranar un poquito, se ventila, digamos, por decirlo así, todo el tema de la promesa de Dios. Ahora veremos que hay muchas cosas importantes a decir en estos 7 versículos. Pero en cuanto al tamaño y en cuanto a la narrativa, parece que es más bien escueto. Sin embargo, se dedica mucho más tiempo en texto a relatar cómo Dios cumple la promesa dada a Ismael, dada a Agar en este caso, sobre el nacimiento de Ismael. Así que parece que a coalición hemos de pensar que Dios cumple las promesas para a Abraham, sí, pero también las cumple para Agar. Dios cumple todas las promesas siempre, para todas las personas. Muy bien, una cosa más de la estructura que comentábamos anteriormente. Esta estructura parece que tiene esta relación con los 3 capítulos anteriores. Capítulo 15, el Señor promete y se compromete a dar a Abraham un hijo. La primera sección del capítulo 21, del versículo del 1 al 8, el Señor hace realidad el pacto y nace Isaac. Es decir, lo prometido en el 15, en la primera sección del 21. La segunda sección es el capítulo 16, el Señor salva a Agar y a su hijo. La segunda historia de este capítulo 21 es el Señor salva a Agar y a su hijo. Y por último, el capítulo 17, Abraham se compromete con el pacto, circuncidando a toda su casa. Y en la última sección encontramos a Abraham comprometiéndose también con un pacto. Y digamos que incluso llevando un poquito más lejos la promesa que Dios le había dicho de que serás bendecir a los que te bendigan. Abimelech se acerca para ser bendecido y para bendecirle porque sabe que Dios está con él y por eso hacen este pacto. Muy bien, hasta aquí el PowerPoint. Hoy es más escueto de estructura. Muy bien, vamos brevemente con las 2 historias de la promesa, del cumplimiento de la promesa. Bueno, algo más en cuanto a la estructura del pasaje. Vemos dos situaciones, cumplimiento de la promesa y cómo Ismael nace, es echado y
Dios lo salva, lo protege y lo guarda, y Ismael se asienta. Dios cumple la promesa en Isaac, y en la última parte vemos también cómo Abraham se asienta en el territorio de Abimelech de los filisteos. Así que podríamos también establecer este doble paralelismo entre Ismael y su asentamiento y entre Isaac y el asentamiento de Abraham en la tierra de Abimelech. Muy bien, dicho esto, capítulo 21, versículos del 1 al 7, dice: entonces el Señor visitó a Sara como había dicho. Comienza con una declaración de el cumplimiento de la promesa de Dios. De aquí a un año, dijo el Señor a Abraham, para que lo escuchase Sara, visitaré a Sara y tendrá un hijo. Y el capítulo 21 recuerda esas palabras y nos dice que el Señor visitó a Sara. Estas mismas palabras se encuentran en cuanto a Ana. Después de haber tenido a Samuel, dice que el Señor visitó a Ana y tuvo hijos e hijas. Y cuando se habla en las Escrituras de que el Señor visita a alguien, es que el Señor muestra misericordia, que es un momento de la misericordia de Dios por la acción de Dios, ¿vale? Directamente por la acción de Dios. Por ejemplo, cuando Ruth decide volver con su suegra a Israel, es porque Dios ha visitado a su pueblo y ha traído pan. Es decir, que Dios ha intervenido en algún momento y ha mostrado misericordia. Así que el Señor visita a Sara, como había dicho, cumple su promesa y muestra su misericordia. E hizo el Señor por Sara como había prometido. Bueno, esto es una repetición de lo anterior, es el tipo de poesía hebrea, ¿vale? De repetición. Así que 2 veces en un mismo versículo se nos recuerda que Dios cumple su palabra. Y dice: y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. ¿Qué nos dice este texto? De nuevo, lo mismo que en el versículo 1 nos ha dicho 2 veces, que Dios cumple su palabra. Hemos estado esperando mucho para ver la promesa de Dios cumplida. Y todo lo que se está resaltando en este texto es que Dios es fiel. Dios cumple su palabra. 3 veces lo dice y resaltando a Abraham en su vejez, a pesar de la imposibilidad de Abraham de tener hijos. Y el versículo 3 dice: y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Y leemos el 4 también. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac a los 8 días, como Dios le había mandado. En los 2 primeros versículos se repite 3 veces que Dios cumple su promesa. En los 2 siguientes versículos se dice 2 veces que Abraham obedece a su parte en la promesa. Le pone el nombre que Dios había dicho que tenía que tener el hijo, Isaac, y además circuncida al 8º día, como Dios le había mandado. Y esto es sumamente curioso, porque no encontramos en este texto del cumplimiento de la promesa ningún momento de alegría exultante de Abraham. Y seguro que estaba exultante, estaba viendo la promesa de Dios cumplida cuando había dudado en tantas ocasiones e incluso él mismo había estado a punto de destruir la posibilidad de que Sara tuviese un hijo suyo. Ahora, sin embargo, llega el momento de la promesa y parece que el texto es parco en palabras en describirnos la alegría y el gozo resultante de esto, que seguro que lo tenían. Porque además veremos a partir del versículo 8 la alegría enorme al niño al ser destetado. Pues mucha más alegría tiene que haber habido en este momento. Pero sin embargo el texto y por lo tanto lo que el Espíritu Santo quiere hacernos notar en estos momentos es que Abraham obedeció. Y por eso Abraham es resaltado como aquel héroe de la fe, como el patriarca de la fe, debido a su obediencia. No porque las Escrituras estén en contra del gozo, sino porque
Abraham fue alguien que depositó su confianza en Dios y obedeció. Y todo esto a pesar de venir del capítulo del que venimos, de un momento de desobediencia flagrante de Abraham. Sin embargo, el texto está diciendo que Abraham puso su confianza en Dios, capítulo 15, que a partir de ese momento hay una relación de confianza y de obediencia por parte de Abraham. Que la realidad última de la relación entre Dios y Abraham es la confianza en las promesas de Dios y, por lo tanto, su obediencia, a pesar de que, evidentemente, como ser humano pecador, tiene multitud de faltas y de situaciones de pecado. Dice el versículo 5, Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Versículo 2, Abraham en su vejez. Versículo 5, Abraham tenía 100 años. De nuevo, el texto nos está llevando a ver la imposibilidad de que Abraham tuviese hijos en este momento. Dios trajo el hijo a Abraham en el momento en que él no podía. Estaba fuera de sus capacidades el poder traer a este hijo juntamente con Sara. Y dijo Sara, versículo 6, Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado a luz un hijo en su vejez. Es interesante que hasta este momento Sara nunca ha hablado con Dios, ni ha tomado voz en alto. Las dos veces que Sara es relacionada en relación a la promesa, pues Sara no está hablando y Sara se ríe para sus adentros y lo único que le dice a Dios es no me reí. Pero en este momento, en el cumplimiento de la promesa, Abraham no dice nada, que siempre es el que habla, y Sara sí que dice algo. Y lo que dice es para glorificar a Dios. La recepción de la promesa ha transformado a Sara. Ya lo había hecho las veces que Dios ha salido a su encuentro para salvarla. Pero dice el versículo 6, Dios me ha hecho reír. Reír es la palabra hebrea para Isaac, Ishak. ¿Vale? Así que Dios me ha hecho Isaac, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Está implicada tanto la alegría como incluso la risa casi de incredulidad o de incredulidad que habían manifestado tanto Abraham como Isaac al escuchar la promesa del hijo. ¿Os acordáis de que en el capítulo 17 y en el capítulo 18 los dos hacen un yishak, hacen una risa? Así que dice que Dios le ha hecho reír, Dios le ha traído suma alegría. Es algo increíble que ella con 90 años esté teniendo un hijo de alguien que tiene 100. Y por mucho que lo hemos leído, tenemos que pararnos a entender lo que está sucediendo aquí. Es un absoluto milagro y una intervención divina del Dios Todopoderoso en la historia de la humanidad. Y como conocemos mucho la historia, al menos a mí me pasa que pasamos muy rápido a veces por estas situaciones. Pero es un hecho milagroso y portentoso, que nos está indicando, nos está preparando para el otro nacimiento, que es el nacimiento más milagroso de todos, el nacimiento del Hijo de Dios en la persona de Jesús, que de hecho aún es más milagroso porque aquí sí que están Abraham y Sara, pero en el nacimiento de Jesús no hay intervención del hombre. Así que aún es más milagroso por el que nace y por cómo se produce el nacimiento de Jesús. Pero volviendo a la historia de aquí, el versículo 7 traducen nuestras versiones, o la mayoría de ellas, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, es posible traducir el texto diciendo, ojalá le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos. Y esta traducción tiene más sentido
con lo que Sara está expresando en este momento. Porque, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues evidentemente Dios se lo ha dicho. Puede ser que parezca de nuevo que está volviendo a recordar su incredulidad al respecto de la promesa de Dios. Pero tiene más sentido que diga, ojalá le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos. ¿Por qué? Porque Dios ha cumplido la promesa de darme un hijo. Si Dios le hubiese dicho a Abraham que me daría hijos, tendría muchos hijos. Sara está exultante de alegría y proclamando la verdad absoluta de que todo lo que Dios cumple se promete. Si ha cumplido esto que es imposible, si Dios me hubiese dicho que tuviese 20 hijos, pues tendría a partir de ahora 19 más. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple y Dios se preocupa siempre de cumplirla. El cumplimiento de las promesas de Dios contrasta con el poco valor que tienen hoy en día las palabras del ser humano. Más que nunca en esta sociedad, las palabras, como dice el viejo refrán, se las lleva el viento. Y si alguna palabra ha de tener algo de credibilidad en el día de hoy, por supuesto, tiene que estar escrita, firmada, con tu DNI y, si es posible, con 2 o 3 testigos. Porque la palabra hoy en día apenas vale nada. Además, la palabra o las palabras que decimos suelen ser dañinas. ¿Por qué? Porque a diferencia de las de Dios, que siempre las cumple, nosotros muchas veces decimos cosas a los demás que no cumplimos. Por ejemplo, oraré por ti. Quizás una de las mentiras más grandes o más asiduas que decimos los creyentes. No porque en el momento que la decimos queremos que sea una mentira, ni mucho menos, sino porque muchas veces la realidad es que no oramos por la persona que hemos dicho que vamos a orar. O que nos acordamos que le habíamos dicho a un hermano que íbamos a orar por él y lo vamos a ver ahora. ¿Y cómo le voy a decir que he estado orando por ti si no lo he hecho y me he olvidado absolutamente? Así que en ese momento, quizás en el bus o donde sea, antes de llegar, hacemos una oración rápida para que cuando digamos que hemos orado por él, no mintamos. Y si acaso intentamos evadir este tema. Palabras que nos hacemos o nos hacen daño los unos a los otros, palabras de promesas, de ayudas, de cuidados que luego vemos que no se cumplen. Pero también nos duele muchísimo las palabras que nosotros mismos nos decimos a nosotros mismos. Mañana haré tal cosa o quiero conseguir estos estudios o hacer lo otro o hacer aquello. Y muchas veces esas promesas que hacemos también son promesas al viento. Nos encontramos con la frustrante realidad de que nuestra palabra vale poco por lo poco que somos capaces de llevarla a su cumplimiento. Pero sin lugar a dudas, la que más nos frustra y nos genera culpa son las promesas que hacemos nosotros a Dios. Mañana empezaré el devocional, Señor. Oh, Señor, te prometo que esta es la última vez que voy a mentir. O esta, Señor, es la última vez que voy a caer en pornografía o en lujuria, o la última vez que voy a hablar mal a esta persona, etcétera, etcétera. Y constantemente tenemos que estar pidiendo perdón al Señor porque no cumplimos lo que decimos. Y somos tentados por el diablo cuando nos sucede esto para alejarnos de Dios. Satanás viene y nos dice, ¿ves? Eres un falso, eres un hipócrita. Dios no te puede escuchar más acerca de tus deseos de salir victorioso de este pecado. Pero eso es precisamente la obra del diablo. El Señor Jesucristo ha prometido que cada vez que nos arrepintamos, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Así que el antídoto y el remedio ante nuestra hipocresía personal y falta de compromiso y falta de cumplimiento de las promesas no es alejarnos del Dios de las promesas, sino es acercarnos al único que es fiel y veraz en cumplir todas las promesas. La del perdón y también todas las palabras que Él ha dicho. Él va a venir en su reino, Él va a venir a buscarnos, Él va a hacernos santos y vamos a estar como pueblo de Dios precioso y santo delante de Él por su gracia y sin misericordia. Además, esta primera sección nos recuerda la gran ambivalencia, el gran antagonismo entre Dios y cualquier otro Dios. Los demás dioses de las demás naciones son dioses que no hablan, que no escuchan y que todo lo que dicen, si dicen algo, no vale para nada, es vacío y hueco. De hecho, por norma general, los dioses y los dioses que habían en aquel momento son meras proyecciones humanas. Hombres más fuertes que nosotros o mujeres, pero igual de pecadores, muchas veces mujeriegos, con incestos, peleas, asesinatos, y toda esta es la clase de dioses que hay en los distintos panteones de las distintas culturas. Contrasta notablemente con el único Dios vivo y verdadero, que es único y que es único porque es veraz, cumple y es digno de poner nuestra confianza en Él. Muy bien. Vamos a ver la segunda sección. Dice el versículo 8, y el niño creció y fue destetado. Es decir, que del versículo 7 al versículo 8 han pasado entre 2 y 3 años, dependiendo tanto de la cultura o como de lo avanzado que el niño esté en el destete. Así que estaríamos hablando de unos 2 o 3 años y celebran una fiesta, un gran banquete, como agradecimiento a Dios de que el niño ha superado una de las etapas más complicadas en la vida de cualquier ser humano, y sobre todo en aquel entonces. De nuevo, las bendiciones que tenemos de vivir en la época moderna, que son bendiciones que Dios nos da, quizás no nos ayuden a apreciar la fiesta que es que un niño supere la edad más pequeña, de 0 a 2 años o de 0 a 3 años, y sea destetado. Significa que puede comer por sí mismo y que ya no depende de la leche materna. En el triste caso que muriese su madre o que no hubiese ninguna nodriza, para alimentarlo, este niño podría sobrevivir con alimento físico, ¿no? No solo con leche. Así que era un acto de celebración, un acto que se solía hacer en prácticamente todas las culturas. Y esto también nos llama la atención, con el poco agradecimiento que tenemos en actos, en la vida o en el desarrollo de la vida. Prácticamente no hay cultura, a excepción, por ejemplo, de la occidental, en la cual no se celebre el paso de la edad infantil a la edad adulta. Toda cultura alrededor del mundo prácticamente tienen este tipo de celebraciones. Algunas muy salvajes, otras más conocidas y más afables como el Bar Mitzvah, que hace el pueblo judío, y ahora también lo hacen con las chicas, el Bat Mitzvah. Pero esto es lo que tenemos aquí, una celebración de la vida en agradecimiento al Dios de la vida. Y es importante recordar esto, porque como decía, nuestra cultura se ha olvidado de dar gracias. Y menos mal que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que nos acordásemos de Él cada domingo para darle gracias, porque sospecho que incluso estaríamos tentados a olvidar de dar gracias a Dios por su misericordia y salvación como pueblo de Dios. Podríamos abundar más en esta idea de las ceremonias y de los banquetes, no quiero extenderme en ello y vamos a continuar, pero lo dejo para reflexionar. ¿De qué manera, como sociedad, como culturas y como familias, damos gracias a Dios por todas las cosas que tenemos en la vida? Así que están con esta alegría, esta celebración enorme, están dando gracias a Dios porque está destetado. Y sin embargo, sucede algo. Versículo 9, y Sara vio al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac.
Aquí la palabra para burlarse es complicada. En alguna versión quizás ponga jugando, ¿vale? Porque se puede entender de las dos maneras, ya sea que se está burlando o que simplemente estaban jugando. La mayoría de traducciones optan por la bufa y por la mofa precisamente por la reacción de Sara. Pero podríamos incluso sugerir algo más, que precisamente lo que esta burla de la cual ve que Ismael hace con Isaac, tiene que ver con algo de la herencia. Ismael tiene 16 años, 15, 16 años en estos momentos, es más que un hermano mayor, casi es un padre, el padre tiene 100 años, así que casi es más el abuelo y seguramente, o dependiendo cómo lo críe, y seguramente pasa más tiempo incluso Ismael que con Isaac. Ahora, ellos están jugando y lo que muchos niños hacen a muchas edades es burlarse el uno del otro. Ahora sucede que Ismael es el primogénito. No lo es Isaac. Y seguramente, legalmente, Ismael sigue siendo el primogénito. Al menos hay textos que en algunas culturas del momento el hijo incluso de la esclava es considerado el primogénito y por lo tanto el heredero. No sabemos con toda certeza si este era el asunto legal aquí, pero lo que sí sabemos es que es posible que Sara haya escuchado burlarse de que él va a ser el heredero, no sabemos si con maldad o no, Ismael sobre Isaac. Así que esto remueve las tripas a Sara y se dirige corriendo a Abraham. Y es muy interesante analizar las palabras. Dice, echa fuera a esta sierva, no dice en ningún momento su nombre, y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Y en primer lugar, Sara se desvincula totalmente de Agar. Este hijo de Ismael, este hijo de Agar y de Abraham, es culpa de Sara, es propuesta de Sara, o al menos parte de la culpa es de Sara. Pero ella emocionalmente y sobre todo de la responsabilidad se desvincula por medio de ni nombrar el nombre de Agar y de decirle de manera despectiva a su hijo y el hijo de esta sierva. Recordamos, era la sierva personal de Sara antes de este suceso. Ahora simplemente es nombrada esta sierva. Esto es algo que a veces en broma, a veces en serio o a veces una mezcla de las dos cosas hacemos los padres cuando nuestros hijos hacen algo mal. Entonces vamos a nuestro cónyuge y le decimos, mira, tu hijo ha hecho esto y aquello para que se responsabilice la otra persona, pero resulta que también es mi hijo. ¿Vale? Así que a veces en medio broma, medio en serio, es parte de lo que estamos viendo aquí. No quiere responsabilizarse de nada y quiere desvincularse de todo este asunto. A pesar de que la motivación de Sara no sea la mejor, o al menos no esté mezclada de los mejores sentimientos en este momento, luego vamos a ver que ella tiene razón. Por eso es probable que legalmente conservase la primogenitura Ismael, o al menos tuviese alguna opción de reclamarla. Agar había sido subida de sierva a esposa, quizás esposa segunda, pero el hecho de haber tenido un hijo con Abraham ya no era una sierva como en la misma categoría legal de la cual está diciendo Sara que es. Así que es muy probable que Sara tenga razón, de hecho Dios se la reconoce, en el miedo que está teniendo, aunque las emociones suyas no sean en este momento las más adecuadas. Y el versículo 11, de nuevo, nos abre el corazón de Abraham. Dice, y el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Abraham ama a Ismael profundamente. Ya lo notamos cuando dijo ante Dios, ojalá Ismael viva delante de ti ante la promesa. Y de nuevo sufre enormemente al ver que Sara está pidiendo que Ismael se marche.
es muy probable que tenga dudas. No por el hecho de que tenga claro que Isaac es el hijo de la promesa. Tiene dudas porque ama a Ismael, pero también quizás tenga dudas de esta propuesta de Sara. La primera propuesta de Sara no fue la más adecuada y quizás esta no lo sea. Es por eso que enseguida, al instante, tenemos la palabra de Dios diciéndole a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Dios sale enseguida al encuentro de Abraham para decirle dos cosas. La primera es consolarlo y recordarle la promesa que le había hecho en el capítulo 17 a Abraham y que seguramente ya conocía del capítulo 16 cuando Agar volvió de manera sobrenatural, de manera gloriosa del desierto con el nombre de su hijo, Ismael. Dios oye. Seguramente Agar le había contado toda la historia a Abraham y cómo Dios le había prometido a Agar ya en aquel entonces que su hijo crecería y sería padre de mucha gente. Se lo dijo a Agar hace 16 años, 15 años, se lo dijo a Abraham personalmente hace 3, pero de nuevo el toque del Señor cálido y cariñoso, tranquilizando y consolando a Abraham, porque Abraham ama mucho a Ismael. Dice: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. La segunda cosa que le dice es: haz caso a tu mujer. Esta vez tiene razón. Y lo justo es que Ismael se vaya. Paréntesis, esto nos hace notar que esa acusación que se suele hacer de que la mujer siempre era una esclava y casi un jarrón en la cultura antigua, que no valía para nada, vemos que en la historia de Abraham no es verdad. La voz de Sara era escuchada y tomada en consideración y vemos como que aunque Abraham tomaba las decisiones, escuchaba con mucha atención todo lo que Sara tenía que decir, como bien debería ser en todo matrimonio. Cierre del paréntesis, volvemos a nuestro texto. Muy bien. Y dice: y también del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. Así que por causa de que es tu hijo, lo voy a bendecir grandemente. Así que se levantó pues Abraham muy de mañana y en un sentido se levanta para enterrar a su hijo. No lo va a enterrar, lo va a despedir. Pero es un momento sumamente duro. Es probablemente que nunca más lo vea y solo sepa de él por noticias. Tomó pan y un odre de agua, que es lo que podían llevar en la mano, pero que Abraham sabía que no era suficiente. Estaban en el desierto y el camino que tenían que emprender era mucho más largo que las provisiones que le estaba dando. Y los dio a Agar poniéndoseles sobre el hombro, y le dio el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Así que tenemos un momento familiar muy duro. Aún incluso en Abraham, la vida familiar es complicada. Ama a Ismael y lo tiene que despedir. Ha tenido que estar viviendo con las rencillas entre Sara y Agar. Y ahora tiene que decir adiós para siempre a su hijo, o al menos para siempre, hasta que lo vea en la gloria. Esperamos que así sea. Pero lo hace animado y confiando en la promesa de Dios, de que este hijo no va a morir, sino que va a hacer de él una gran nación. Y veremos en el día de mañana cómo esto mismo se le va a volver a decir en cuanto a Isaac. Va a tener que levantarse un día por la mañana y despedir a Isaac, con la única promesa de que Dios lo va a cuidar y lo va a hacer de una gran nación. Pero eso llega mañana. Hoy vamos a acabar con ver la salvación de nuevo de Dios. Dios ha cumplido la promesa de Isaac, ahora Dios cumple la promesa sobre Ismael. Y este es el desenlace de esta sección. Y ella fue
y el agua en el odre se acabó, versículo 15, y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos, y ella fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia. Curiosamente, Ismael nos va a decir que fue hábil y se hizo arquero, como a un arco de distancia, porque dijo que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Y dice el versículo 17, y oyó Dios la voz del muchacho. Curiosamente, quien llora en el versículo 16 es Agar, pero nos dice que Dios oye a Ismael. El nombre de Ismael significa Dios oye, y curiosamente en esta sección el nombre de Ismael no sale. Sin embargo, en hebreo, versículo 17 es un verbo, dice, y oyó Dios, y dice, y Yishma Elohim, Ismael. Vale, así que en la propia acción de Dios tenemos el nombre de Ismael. Y escuchó Ismael a Dios, Dios a Ismael, perdón, recordando que Dios oye y cumple las promesas. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Dios envía a un ángel para salvar a un muchacho. Dios enviará a un ángel para salvar a otro muchacho, Isaac. Hay un paralelismo evidente entre la vida de Ismael y la vida de Isaac. Una voz desde el cielo, un ángel, detiene la muerte segura de Ismael. Y se convierte Ismael en un hijo bendecido porque Dios lo había prometido. Dice versículo 18, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. No sabemos por qué no había visto el pozo, o si Dios puso allí en ese momento el pozo. Lo que sí que sabemos es que Dios abrió los ojos de ella. Si os acordáis, en el capítulo 16, Dios se presenta a Agar, o Agar pone nombre a Dios como El Roí, el Dios que ve. El Dios que ve en el capítulo 16 es el Dios que hace ver en el capítulo 21. Y Dios hace ver la salvación a Agar. Como decíamos al principio, Dios es el Dios, quiere ser el Dios de todos aquellos que confían en Él, que claman a Él y que son bendecidos por sus promesas. Y Dios estaba con el muchacho que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Hasta aquí el texto. Dios es un Dios de promesas. Dios es un Dios que redime y que cumple su promesa, sea cual sea la dificultad de la situación. Era imposible para Abraham y Sara tener un hijo. Era imposible para Agar y Ismael vivir en el desierto sin agua y sin comida. Sin embargo, la acción sobrenatural de Dios trae vida nueva a Abraham y Sara en Isaac. Y la acción sobrenatural de Dios trae vida nueva a Agar e Ismael, dándoles agua de vida. Esta agua de vida y esta vida nueva nos están hablando constantemente de la gracia de Dios sobre todos los hombres, a los cuales les ha dado una fuente de vida inagotable en la persona de Jesucristo, estableciendo un pacto eterno en el cual todos aquellos que crean en Jesucristo y depositen su confianza en este perfecto Salvador van a beber agua viva para siempre.
un agua viva que quita realmente la sed y que hace por fin al ser humano que la primera vez que bebe ya no desea beber de nada más, porque por fin su ser es limpiado, él es aceptado, perdonado, amado y tiene un propósito auténtico y real en su vida, que no es otro que conocer a Dios y a su Hijo a quien Él ha enviado. Bendito Dios y Padre, te damos las gracias porque tú eres la fuente de vida. Y te damos las gracias porque tenemos promesas eternas, impactantes y maravillosas. Señor, ayúdanos a confiar en ti y a depositar toda nuestra fe y nuestras esperanzas en ti. Solo en ti hay verdadera salvación. Ayúdanos a comprender lo que significa que nunca más te acordarás de nuestros pecados. Ayúdanos a vivir sabiendo que has puesto en cada uno de nosotros tu ley para que la vivamos y la cumplamos. Y ayúdanos a gloriarnos todos los días en que te conocemos, porque tú así lo has querido. En el nombre de Jesús. Amén.